hoy día avanzar un poquito más sobre esta. Entonces, vamos a avanzar. Y en esta oportunidad, en esta sesión, vamos a ver todo lo que es patología respiratoria, patología pulmonar, sobre todo, tanto inflamatorias como algunas neoplasias malignas. ¿Qué son las más comunes? También las que se presentan en las neoplasias en el pulmón, igual que los procesos inflamatorios. Recordándole a ustedes que siempre el pulmón pues, es uno de los órganos que más efectos colaterales puede recibir, ¿no? A veces un proceso inflamatorio o infeccioso o viral siempre ocasiona un poco de secuela al resto del parénquima pulmonar. Bien, en esta primera lámina que nosotros vamos a ver, ¿qué pasó? Está apagado. Vamos a ver, corresponde al enfisema, ¿no? Entonces, el enfisema, ustedes ya saben, por definición, no viene a ser sino una expansión o dilatación de los espacios alveolares, de todos los espacios alveolares, por una ruptura de su pared. Y que esto es, pues, ¿cómo se llama? Irreversible, ¿no? Esta es irreversible. Acá, una vez que se rompe un espacio alveolar, entonces se va a quedar así de por vida. Es irreversible esta patología. Por lo tanto, los espacios aéreos van a aumentar de tamaño. Entonces, ¿pero a qué se debe esto? La primera causa que va a ocasionar, ustedes ya saben que es el tabaco. Es la primera causa que ocasiona, esto es el tabaco, ¿no? Pero el tabaco en sí tampoco es la única, ¿no? El único factor etiológico que pueda ocasionar esta enfermedad, sino también esto algunas veces se puede estar asociado a toda esta patología, a todo este medio ambiente que tenemos nosotros, ¿no? A veces algunos viven en una área bastante contaminada por el smog, ¿no? Y en otras, bueno, menos, ¿no? Entonces, vemos ahí también. Entonces, pero hay algo más importante aún que esto, y es la sensibilidad de la persona, que muchas veces nosotros podemos vivir acá, de repente aquí tenemos toda esta vía, estamos al costado de la Panamericana, de repente estamos al otro lado, tenemos la avenida Benavides, acá de repente esto pues, congestiona. Suerte que ahora cambió un poco la movilidad, ¿no? Pero antes cuando era petróleo con diésel y todas esas cosas, pues todo esto era lleno de humo. Pero sucede que muchas veces a todos no nos da, todos no sufrimos de eso, pero sí hay algunas personas que sí pueden padecer más que otras. Entonces la susceptibilidad de las personas puede contribuir también en esta patología. Y por otro lado, también la parte genética también puede intervenir en esta. ¿Y por qué interviene y cómo interviene? Pues acá hay un elemento muy importante que se llama la alfa-1 antitripsina. Esta alfa-1 antitripsina, hay algunos, este es un defecto genético cromosómico en la cual no se va a producir esto, y hay algunas personas que pueden nacer con este defecto de alfa-1 antitripsina. Esas personas son las que pueden estar pues condicionadas a hacer este tipo de patología. Entonces tenemos una serie de causales de esta lesión. Indudablemente que cuando nos centramos más en todo lo que es la inflamación, el tabaquismo. El tabaco, ustedes saben que tiene más de 1.200 sustancias tóxicas para el organismo. Es una cantidad. Yo no sé cómo pueden seguir fumando, pero es así. Y dentro de estas, cerca de 100, ¿no? Son cancerígenas. Muy bien. El tabaco, dentro de la sustancia que se inhalan que inhalan los que fuman, son sustancias irritativas. Son sustancias irritativas que afectan a todo el tracto aéreo.
Pero esta sustancia produce daño, por eso es que este daño se transforma en procesos inflamatorios, ¿no? Progresivos, procesos inflamatorios que se agudizan, que en un intento de reparación vuelven nuevamente a la cronicidad. Eso es lo que dice, que provoca acá bronquitis crónica. En este proceso bronquial, en este proceso que genera daño en el epitelio y por la cual se reagudiza, ustedes saben también que por proceso inflamatorio hay un daño del epitelio endotelial. Al haber ese daño epitelial, entonces aparece una serie de mediadores químicos, ¿no es cierto? Estos mediadores químicos, aquí se mencionan algunos de ellos, las interleuquinas, la LTB, la TNF, o sea, factor de necrosis tumoral, etc. Estos son proinflamatorios. Entonces, estas interleuquinas que son proinflamatorias hacen, y al daño vascular que se ha producido, hace que aparezca entonces, ¿qué cosa? Los polimorfos nucleares, ¿no? Luego hace que aparezcan también los monocitos, posteriormente las células plasmáticas, los macrófagos que se van a transformar en estos monocitos, y eso va a causar una serie de alteraciones. Eso es por un lado. Por otro lado, tenemos otro factor también que son los radicales libres. Y estos radicales libres, pues entonces son una especie estos producen una desactivación, estos radicales libres, ¿no? Pues mediante el eros, ¿no? Entonces produce también una alteración. Por un lado tenemos que en nuestro organismo debe haber un equilibrio. En nuestro organismo siempre hay un equilibrio. Un equilibrio, por ejemplo, si nosotros vamos a ver, un ejemplo con la diabetes, tenemos nuestro equilibrio de glucosa normal cuando consumimos menos azúcar. Pero ¿qué pasa si comenzamos a ingerir bastante carbohidrato y bastante azúcares, ¿no? Eso pues rompe ese equilibrio y entonces va a haber ahí una falla a nivel renal y esto pues se va a hacer que se eleve la glucosa en sangre, ¿no es cierto? Es igualito acá. Acá tenemos una sustancia que son en este caso, las elastinas, ¿no? Y las elastasas. ¿Cómo funciona esto? Nosotros cuando comenzamos a respirar, si esto es nuestro alveolo, uno inspira, se expande el alveolo y al expirar vuelve a su tamaño normal. Entonces, vuelve acá, su tamaño normal. Entonces, rodeando toda esta pared hay unas fibras elásticas y esas fibras elásticas son las encargadas de, en cada movimiento alveolar, ¿no? Expandirse y regresar a su nivel original. Pero ¿qué pasa durante este proceso inflamatorio? Durante este proceso inflamatorio existe otra sustancia elaborada que se llama la elastasa. Y esta elastasa comienza a afectar la función de la elastina. Entonces, comienza a afectar. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Por un lado, al ver el proceso inflamatorio, no tan solo afecta la elastasa, sino que este proceso inflamatorio también comienza a inhibir la función de la alfa-1 antitripsina. Y la alfa-1 antitripsina es el mayor protector de las fibras elásticas. En este caso es el mayor protector de la elastina. Entonces, ¿qué es lo que se produce acá? Al producirse estos procesos inflamatorios, crónicos, continuos, entonces estas fibras elásticas se comienzan a adelgazar y comienzan a destruirse. Entonces, comienza a primar, ya no hay un equilibrio entre la elastina y la elastasa, sino que comienza a predominar la elastasa. Y al predominar la elastasa, supera a la elastina y también comienza a atacar en su función. De tal manera que este alveolo
este alveolo que nosotros respiramos, ¿no es cierto?, se extiende y vuelve a su normalidad. Al verse desprotegido por la elastina, esta pared entonces se rompe y este alveolo se dilata. Al dilatarse, ¿qué es lo que va a pasar? Nosotros podemos tomar aire, podemos hacer una inspiración normal. Entonces, este alveolo entonces comienza a agrandarse porque ya el alveolo ha aumentado de volumen, se agranda. El problema viene cuando quiere regresar a su volumen normal. El aire entra perfectamente bien, pero no puede salir. Entonces hay una hiperventilación, la cantidad de aire que hay en los pulmones es mucho mayor y no puede salir acá. Entonces eso hace que el alveolo, ¿no?, al fallar esta elastina, al fallar la alfa-1 antitricina, esto que está así, comienza y ahí se queda. O sea, ya no vuelve a su tamaño normal, se queda así. Se crece, queda ahí. Crece y queda ahí. Eso es entonces, hace que este tamaño, este proceso inflamatorio, hace que este tamaño alveolar o las especies alveolares aumenten de volumen, ¿no? Entonces, y eso es lo que va a primar en estos tipos de lesión. Muy bien, ahora, este de aquí, ¿qué cosa es cómo se ve en el pulmón macroscópicamente? Entonces aquí vemos, miren ustedes, esto no es, yo no le estoy hablando acá de toda esta enfisema, de tipos de enfisema, no lo estamos aquí tratando, simplemente estamos tratando el enfisema en su patología, no el enfisema paracinal, el enfisema biliar, nada de estas cosas. Eso ya ustedes lo ven en su teoría. Muy bien, pero miren ustedes acá, en uno de los polos está normal y en el otro miren cómo usted está afectado. ¿Y qué cosa es lo que ven acá? Ven múltiples cavidades. Entonces, parénquima pulmonar se observan múltiples cavidades y esas cavidades corresponden a alveolos dilatados, ¿no? Entonces, parénquima pulmonar que presenta alveolos dilatados, múltiples alveolos dilatados de diferentes tamaños. Esto también ocurre otra cosa, que en este proceso todo esto está dilatado y en esto ustedes saben que el pulmón tiene una formita media triangulada, ¿no? Media triangulada. Como esto está dilatado, ¿qué es lo que pasa acá? Entonces, y el aire que está ahí, esa media triangulación que siente, entonces este pulmón entonces se va a ensanchar. Entonces hay un ensanchamiento del pulmón y tiene una forma de tonel, ¿no? Un ensanchamiento del pulmón. Entonces macroscópicamente encontramos un ensanchamiento del pulmón con una forma de tonel o un barquito, y a la superficie de corte presenta múltiples cavidades pequeñas de diferentes tamaños que corresponden a los alveolos dilatados. Y esto algunas veces son más grandes y son conocidos como las bulas, ¿no? Las bulas, así se le denomina. Muy bien, entonces ya tenemos eso. ¿Qué cosa es lo que sucede con estos en los pacientes? Este cuadro enfisematoso es un cuadro progresivo. Es un cuadro que se inicia, ¿no? Y comienza a avanzar hasta acabar con el paciente. Entonces comienza con una disnea. Lo primero que va a manifestar el paciente es una disnea, pero en un inicio, cuando se inicia la enfermedad, se dice que es una disnea de esfuerzo. Eso quiere decir que de repente, si estamos acá en el edificio, de repente tengo que subir hasta el cuarto o quinto piso, bajar, subir, bajar, y eso comienzo yo a presentar un agotamiento, comienzo a presentar un cansancio, entonces ya estoy disneico. Pero además de eso, cuando esto progresa mucho más, que ya es una disnea de esfuerzo, cuando el proceso es más evolutivo, entonces esta disnea de esfuerzo
se transforma ya no, sino a una disnea de reposo. Entonces, a veces estoy sentado, de repente me dan mi desayuno y comienzo a comer, el esfuerzo de la masticación, el esfuerzo de la digestión, hace que eso me agite. Hace que eso, entonces es una disnea de reposo también. Por otro lado, también vamos a ver que este paciente, ante de toda esa patología, ¿qué es lo que va a entrar? Una taquimia. ¿Y por qué la taquimia? La taquimia es porque el alveolo está dilatado y no lo puede regresar, entonces, y tiene la necesidad del paciente de botar ese aire. Entonces, y necesita, ¿no?, mayor cantidad de oxigenación, porque el alveolo el aire que se queda aquí no es un aire puro. Entonces comienza en tratar de acelerar, porque tratar de botar todo ese aire impuro y que llegue el aire oxigenado. Eso es lo que pasa, entonces hay una... Y por otro lado también la ansiedad. El paciente comienza a sentirse ansioso, nervioso, ¿no? Y comienza también, si él ve que la alimentación o el mayor esfuerzo le cansa, dice no, porque el solo hecho de comer comienza a sentir cansancio. Por eso entonces hay pérdida de peso por esa lesión. Por otro lado también el disnea de reposo, ¿no? Entonces en la fase respiratoria disminuida debido a la retención de volumen del aire, el tórax en posición de inspiración se vuelve en tórax de proteína. Otro lado es la sibilancia. Cuando uno se estira esto, ¿uno qué hace para botar la mayor cantidad de aire? Expira, y al expirar, ¿qué hace? Pero con mayor fuerza. Que aparecen las sibilancias. Por eso que aparece la sibilancia, ¿no? Y una pequeña sensación o presión de pecho. Entonces, todo este es el cuadro clínico que nosotros vamos a presentar en esta lección. Complicaciones, eso ya ustedes lo van a ver, es un teoría. Muy bien. Desde el punto de vista microscópico, ¿qué es lo que estamos viendo? Entonces, desde el punto de vista microscópico, entonces ustedes pues ven ahí en esta fotografía cómo son los espacios. De repente, vamos a ver un pequeño, acá de repente este puede ser un alveolo de tamaño normal o este vuelve de tamaño normal. Pero acá vemos uno un poco más grande y acá mucho más grande y acá miren ustedes también. ¿Qué ha pasado esto? Miren ustedes, por otro lado, miren el tabique. Este tabique interalveolar, el tabique interalveolar, este tabique interalveolar, este tabique interalveolar y acá miren cómo se ve. Entonces, histológicamente, ¿qué cosa es lo que nos llama la atención? Es un adelgazamiento y ruptura de los tabiques alveolares, ¿no? Adelgazamiento y ruptura de los tabiques alveolares. Lo vemos. Otra característica, ¿qué cosa es? Vamos a ver entonces estos espacios en la zona más preservada. Vamos a ver estos tabiques intraalveolares o el intersticio. ¿Y qué vemos acá? ¿Qué vemos acá en este espacio? Estos puntitos negritos, ¿qué cosa es? Estos puntitos negritos son inflamación. Entonces, presencia de infiltrado inflamatorio mixto. Infiltrado inflamatorio mixto, o sea, puede ser linfocito o puede ser polimorfo nuclear, ¿no? Infiltrado inflamatorio mixto, que son todos estos puntitos que ven ahí. Otra cosa que vamos a ver qué cosa es, miren ustedes, en este espacio intersticial también, ¿no? Pasitos, congestión vascular. Congestión vascular. También podemos ver en esta. Entonces aquí es bonito, miren los espacios alveolares dilatados. Estos espacios alveolares, miren ustedes acá este tabique, miren este otro tabique cómo se va adelgazando. Aquí se va adelgazando mucho más y ya en otro ya se vuelve, ya se rompen. Entonces acá tenemos igual, nos va a mostrar entonces espacios intersticiales, ¿no? Con infiltrado inflamatorio mixto, congestión vascular y en áreas que podemos encontrar, ¿qué es esto de acá? ¿Qué pigmento será? Sí, pigmento antracótico, antracosis. También es posible que se puedan encontrar
en este tipo de lesiones. Muy bien, ya tenemos entonces descrito todo lo que ya ustedes pueden ver. Ya tienen el cuadro clínico y ya tienen el cuadro histológico. Bien, este es un panorámico. Imagínense ustedes con este panorámico, entonces todo el pulmón, o al menos lo que se ve en la foto, casi todo está comprometido. No hay área, no hay área que no esté comprometida, todo está comprometido, ¿no?, por estas dilataciones de los espacios alveolares, ¿no? En algunos unos tabiques engrosados y en los otros muy finitos, zonas rojizas, esta nos muestra zona de congestión. En este momento, igual para verlo también cómo es este tabique, miren este tabique, muy bien, y este tabique cómo esto se va adelgazando y acá miren cómo ya se comienza a romper, se comienza también a romper, ¿no? Entonces un adelgazamiento y ruptura de los tabiques interalveolares, infiltrado inflamatorio crónico intersticial, congestión vascular intersticial y presencia de antracócitos, pigmentos antracóticos. Bien, eso sería entonces lo que correspondería a esta primera lámina. Este es un mayor aumento, esto era para mostrar más bien la congestión, ¿no? Paso congestivo y un proceso inflamatorio, pero que no se muestra por la coloración. Bien, eso es entonces es la primera lámina. ¿Preguntas acerca de esta lámina? Ok, pasamos entonces a otra lámina. La otra corresponde a una bronconeumonía. Lo primero que nosotros debemos saber es si es que la bronconeumonía es una patología primaria o secundaria. Y la bronconeumonía nos dice que es una patología secundaria, que siempre es un proceso inflamatorio, ¿no?, agudo, que se agrega a un proceso inflamatorio ya preestablecido. Generalmente esto se da mucho con las neumonías que van a presentarse. Esta bronconeumonía, entonces, tiene también su presentación en dos grupos de etarios bastante definidos. En los niños menores y en los adultos mayores. En los niños menores, en los niñitos, ¿no?, entonces en los bebés, también ustedes saben, a veces se resfrían, lo llevan al médico, el pediatra dice que tiene una neumonía, hay que hospitalizarlo al hospital y de repente dice no, se ha complicado con una bronconeumonía. Y esto se da en los niños porque su sistema de defensa de los niños todavía está en proceso. Entonces no tiene esa capacidad que uno ya, el adulto tiene, o los niños mayores y el adulto tiene esa capacidad de resistencia, también ante la afección viral o de cualquier tipo bacteriana uno lo puede soportar, el niño no. El niño porque su sistema inmune todavía está un poquito bajo, retraído. Igual sucede en el adulto mayor. En el adulto mayor su sistema inmune está en bajada, ¿no es cierto? Entonces comienza a disminuir. Pero por otra parte también, siempre en un adulto mayor hay una lesión previa. Entonces esto se presenta es como una comorbilidad que vamos a tener ahí. Siempre a veces los adultos mayores, los abuelos, entonces a veces está resfriado, así sí está resfriado y está con fiebre, está que tose, se queja de dolor y bueno, vamos a llevarlo pues al médico. Lo llevan al médico y dice, señor, tiene una neumonía, señor. Ah, bueno, no, tiene que llevarlo al hospital, es lo mejor que hace. Bueno, lo llevan al hospital y al día siguiente nos dan con la noticia de que se ha complicado ese proceso neumónico con una bronconeumonía. ¿Y por qué también? Porque su sistema inmune está también, ya comienza en una decadencia, o sea, y esto entonces se hace también, ya no puede combatir la afección tan grave que se presenta, ¿no? En estos dos casos, en estos dos grupos etarios, siempre la bronconeumonía se muestra como una lesión aguda y muchas veces, ¿no?, con deceso no querido, ¿no? Es un deceso letal que puede llegar a estos pacientes.
Bien, entonces esta bronconeumonía es una afección aguda que la causa puede ser viral, bacteriana, hongos, parásitos, etc. Puede provocar este tipo de lesiones. Y esto se caracteriza entonces porque siempre hay una lesión previa y es un proceso inflamatorio agudo. Y este proceso inflamatorio agudo va a afectar siempre los espacios alveolares, los bronquiolos y los bronquios terminales. Siempre vamos a tener ahí. Entonces, ¿y qué cosa es lo que vamos a encontrar ahí? Vamos a encontrar nosotros exudado inflamatorio agudo o leucocitario presentes en los alveolos, presentes en los bronquiolos, ¿no? Terminales, ¿no? Entonces ahí vamos a encontrar. Bien, estas lesiones entonces tienen su característica y que ya hemos visto cómo se va a presentar. ¿Y qué cosa es la característica clínica? ¿Qué va a presentar el paciente? Entonces, lo primero, si yo digo que este es un paciente que tiene un proceso agudo infeccioso, entonces, ¿qué cosa es lo primero que va a presentar? Es fiebre, tos, ¿no? Fiebre. Entonces, la fiebre es algo llamativo. También al niño no lo lleva porque tiene tos, a veces la mamá ni caso le hace, pero sí lo lleva por la fiebre. Entonces, una fiebre alta, una fiebre que está entre 38.5 o 39 y que puede subir un poquito más todavía. La tos, que puede ser también una tos productiva. Por otro lado, también ¿qué cosa es lo que viene? Acá el dolor se manifiesta. El dolor se manifiesta y también la disnea, la taquicardia, la taquicardia, ¿no? Comienza el paciente a respirar un poco más rápido, comienza también a respirar y a sentir ese dolorcito que siente, hace que sea un proceso disnéico. Llega el médico lo ve, la manera de respirar, entonces él mismo se da cuenta, le pone, lo oculta, y ¿qué va a haber en la ocultación? Recibe sibilancias y crepitantes, ¿no? Sibilancias y crepitantes, crepitos stertores, pulmonares, ¿no? A la ocultación. De frente, ya un proceso bronquial, lo pone una plaquita y ve esta lesión, ¿no? Entonces, eso es lo que viene. Y acá, para que no se olviden, porque miren, hay una cantidad de sintomatología, ¿no? Pero que no usamos una sola. Hay varias, por eso les cuesta así, ya. Bueno, si en el otro hay como 10, 15, pues acá la reducimos un poquito, que son las más importantes, ¿no? Entonces, tienen ustedes ahí todo lo que es este cuadro clínico que se presenta en este paciente. Macroscópicamente, ¿qué es lo que voy a ver? Macroscópicamente, miren ustedes, el pulmoncito se ve una manchita, una mancha media amarillenta, o manchas de repente cremosas, ¿no? Y como unos parches, ¿no? Unos parchecitos. Por eso se le llama, hay múltiples lesiones, como lesiones parcheadas, lesiones de condensación, ¿no? Entonces, de condensación, ¿no? Parcheada, parecen unos parchecitos ahí. El tamaño me interesa, el color blanco amarillento con una limitación imprecisa, o sea, de irregular, ¿no? La superficie de corte es ligeramente elevada, finamente granular, se nota ahí como si fuese unos granitos, se nota finamente granular, ¿no? Algunas veces podemos mostrar que esta lesión tenemos acá un bronquiolo que está allí dentro de toda esta área de condensación pulmonar, ¿no? Generalmente eso siempre va a afectar generalmente a los lóbulos inferiores, ¿no? Y de ahí puede ir, y generalmente uno, pero puede también comprometer ambos lóbulos, y el volumen depende de la gravedad. Muy bien, eso entonces desde el punto de vista macroscópico, y desde el punto de vista microscópico, entonces se ve en esta macroscopía la lámina 8 que corresponde a bronconeumonía.
¿Qué cosa es lo que ustedes tienen que tener en cuenta? Ahí también ya tienen descrito todo, Entonces, yo le dije hace unos momentos que esto se caracterizaba por la presencia de un exudado inflamatorio leucocitario, ¿no? Exudado inflamatorio leucocitario que va a estar presente en los alvéolos, en los bronquioterminales, en los bronquiolos. ¿Está bien? Entonces, y eso va a caracterizar, por ejemplo, entonces aquí tienen un exudado inflamatorio, esto mire es un bronquiolo, y este polimorfo nuclear va a dañar el epitelio, Eso es lo que se conoce como una bronquiolitis, ¿no? Entonces, el exudado inflamatorio a nivel de los bronquiolos, con daño al epitelio, entonces provocando o apareciendo en una bronquiolitis. Muy bien, bronquiolitis. Pero también le dije que esto iba a estar dentro de los espacios alveolares. Exudado inflamatorio dentro del bronquiolo, dentro de los espacios alveolares. Al estar este exudado inflamatorio agudo o leucocitario, ¿no? En la pared de los alvéolos también va a producir daño en la pared alveolar. Al producir este daño en la pared alveolar, va a provocar entonces, ¿qué cosa? Una alveolitis. Entonces, una bronquiolitis, daño en la pared bronquiolar, y una alveolitis, daño de la pared, entonces, alveolar. Eso es lo característico que vamos a tener. Por otro lado, ¿qué más vamos a encontrar ahí? Vamos a encontrar vasos, presencia de vasos sanguíneos dilatados. Ahora, otra cosa, miren ustedes hacia arriba y hacia su izquierda, ¿no? Hacia arriba, ¿qué encontramos? En la parte de la derecha también más. ¿Qué encontramos? Enfisema. Pero ustedes no se van a equivocar, yo sé que no se van a equivocar ahí. Entonces el enfisema, le dije al inicio que el pulmón era uno de los órganos que más daños colaterales podía afectar. ¿Y qué es lo que produce acá? Una zona de condensación. En esa zona de condensación, por supuestamente que yo no voy a poder respirar. A mí me va a faltar el aire, voy a tener una disnea. ¿Y qué hago yo? Respiro con mayor intensidad. Al respirar con mayor intensidad, ¿qué hago? Hago que mi alvéolo se dilate porque me va a faltar aire, porque tengo una zona que no sirve, una zona que está completamente dañada. Entonces yo necesito aire. Entonces el alvéolo se extiende, y al distenderse se rompe el tabique, produciendo estos espacios enfisematosos, pero un enfisema de compensación le llamamos nosotros. Esto, por favor, yo no quiero que lo describan microscópicamente, se lo estoy diciendo simplemente para conocimiento nada más. Por eso es que esta zona, usted no de repente le tomo esta lámina, usted me dice, ya se ve enfisema. No, pues eso no es. La lámina no es para describir enfisema. El enfisema es algo colateral, algo agregado al proceso inflamatorio, pero no es la lesión. ¿Está bien? Eso es lo que quiero que sepan. Muy bien. Entonces ya sabemos nosotros que esto pues es una bronquiolitis, ¿no? Aquí exudado el espacio bronquiolar con exudado inflamatorio agudo y con daño al epitelio, bronquiolitis. Acá, bueno, acá tenemos también, miren ustedes acá, en los alvéolos con daño al epitelio, alveolitis. Congestión vascular. Y donde hay congestión vascular siempre puede haber una ruptura de vaso y puede haber una extravasación de hematitis. Bien, igual entonces, para que ya vean todo este tipo de lesión, entonces, con esto ya pues, esto ya es una imagen, todo es una imagen para que ustedes no se olviden de la descripción de esta lesión, ¿no? Porque es muy difícil cuando uno ve la imagen que corresponde a la lámina que me está mostrando, y esa es lo que produce. Bueno, ahí está la descripción, si ya la describo, todo lo que hemos hablado está ahí, ¿no? Microscopía son focos de condensación inflamatoria centrado por un bronquiolo con bronquiolitis aguda.
¿Y qué cosa es eso? Exudado supurativo rico neutrófilo en la luz, foco de ulceración del epitelio e inflamación parietal. Entonces, daño de la pared. También dice, las luces alveolares que rodean los bronquios también están llenos de neutrófilos, alveolitis, una alveolitis leucocítica, y los capilares de la pared sanguínea muestran congestión. Los focos inflamatorios están separados por un parénquima normal y alveolo, ¿no? Entonces, bueno, todo lo que hemos hablado, todo lo que hemos explicado, está descrito aquí. Entonces, yo creo que más ya lo complementan, pero ahí todo está bastante claro. Muy bien. Eso es entonces, a veces ven si revisan su lámina y ya lo tenemos. Miren ustedes acá tenemos áreas que es posible ver todavía áreas aliadas, ¿no?, de alveolo, pero otras áreas de condensación, todas estas áreas, todas estas zonas. Acá hacen unos puntitos negritos, y estos puntitos negritos, ¿qué cosas son? Exudado inflamatorio. Exudado. Acá tenemos un bronquiolo, y dentro del lobo bronquiolar que tenemos, exudado inflamatorio. Todo esto de acá que corresponde al alveolo, ¿no? Con exudado inflamatorio, una alveolitis. Bronquiolo, con exudado inflamatorio y daño a la pared, una bronquiolitis. ¿Sí? Ahí tenemos también. Todo esto corresponde pues a espacios alveolares llenos de polimorfo nuclear, congestión vascular en algunos vasos. Esta es una pared también alveolar, bronquiolar, de bronquiolo terminal. Tienen ustedes acá igual procesos exudado inflamatorio agudo. Bien, esto entonces vamos a ver. Acá hay otra lámina más clara, más cerca, que nos permite también determinar el exudado inflamatorio agudo. Muy bien, se ve acá espacios alveolares llenos, dos zonas de consolidación con vasos congestivos, muy bien, vasos congestivos. El resto son alveolos, espacios alveolares llenos de polimorfos nucleares. Otra vez igual. Y con presencia algunas veces de macrófagos, ¿no? Con presencia de macrófagos, estos macrófagos pues aparecen ahí en su afán de fagocitar el anoxa que produce esta lesión, y ahí están los hematíes, por ahí hay extravasación de hematíes, ¿no? Hay extravasación de hematíes, y también a todos los elementos ya muertos, ¿no? Puede ser neutrófilo, puede ser macrófago, etc., que son fagocitados. La zona, a veces, como le dije, en estas neumonías hay congestión vascular, y siempre donde hay congestión vascular puede haber una ruptura y extravasación de hematíes. Y eso también es lo que se muestra en esto. La congestión vascular, como vemos nosotros, congestión, y acá, miren ustedes, esto se comienza a romper y comienza a producir una extravasación de hematíes. Al igual, todos son extravasación de hematíes. Bien, esas son las características entonces que vamos a ver en lo que es una bronconeumonía. Un panorámico. Este panorámico me permite a mí ver entonces la zona de consolidación también, ¿no? Una zona de consolidación bastante amplia. Todo está en una zona de consolidación. Acá hay un bronquiolo, acá hay otro más, y vasos congestivos, que es bastante visible a esta zona. Vasos congestivos, y entonces esto tranquilamente puede implicar esta zona rojita, de repente una extravasación de hematíes. En otro lado, zona de condensación, alveolos, todas estas zonas son alveolos llenos de exudado inflamatorio agudo. Bronquiolo con exudado inflamatorio agudo y con daño del epitelio, una bronquiolitis. Congestión vascular, todos estos vasitos. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Qué cosa? ¿Y dónde? Esa imagen marroncita no se había mencionado, pero yo, cuando hay una congestión vascular, ¿esto en qué se transforma? ¿En qué se transforma? ¿En qué pigmento? La congestión, esa congestión, pigmento de hemo, se grita, entonces esos pigmentos también son fagos, y por eso
pero los macrófagos también comienzan a captar esas hemoglobina, esos pigmentos de hemosiderina, y también los macrófagos pueden mostrar alguna manchita medio marroncitas. Son pigmentos de hemosiderina, y es debido a esta degeneración y debido a esta congestión vascular y a la ruptura algunas veces de los vasos. Bien, otra pregunta. Yo lo obvié a propósito, no quise, porque si no voy a decir, no, te falta esto, te falta el otro, no quiero. En la descripción microscópica he sido bastante directo a lo que a mí me interesa que ustedes sepan, el resto no. Muy bien. La otra lámina corresponde a tuberculosis, la tuberculosis pulmonar miliar. Bueno, ustedes en patología general creo que han visto ¿cuántos? 6 casos, creo, de procesos granulomatosos. Muy bien, este es uno más, ya en patología especial. Entonces comenzamos con esta parte de tuberculosis. Ustedes saben que a veces todos los bebés que nacen le ponen su BCG como una manera de protegerlo de esta lesión. Algunos pueden hacer una prueba de infección, ¿no? Otros a veces se infectan, a pesar de tener su BCG, se infectan y puede ser la lesión. Esta lesión puede ser una tuberculosis pulmonar, que alguno puede ser pasajera, no pasajera, ninguna tuberculosis pulmonar, sino puede ser llevadera, sin complicaciones, pero en otros pueden complicarse con cavidades cavitarias. Entonces se produce una tuberculosis pulmonar cavitaria. Al producirse esta tuberculosis pulmonar cavitaria, ¿qué cosa es lo que va a pasar acá? Al producirse esto, entonces, eso se van a romper los vasos sanguíneos, ¿no? Y algunos linfáticos, y este bacilo de Koch comienza entonces a salirse y a penetrar o invadir el área vascular o el área linfática. Y comienza así a distribuirse por el resto del organismo. Algunos de ellos por la vía linfática de repente llegan mucho más cerquita y pasa al otro pulmón. Y en el otro pulmón lo ven un pulmón limpiecito, un pulmón caramba, donde ellos pueden hacer de las suyas ahí y comienza a invadir. Aquí es donde nace entonces la tuberculosis pulmonar miliar. Pero esto tiene sus consecuencias. No es que esto se produzca así y no es tampoco que la enfermedad vaya a producir directamente esto, no. Esto es consecuencia muchas veces de dos cosas. Una, que el medicamento que se le da al paciente, ¿no? Entonces tenga una resistencia innata, una resistencia propia a esos medicamentos. Entonces no responde. Al no responder, entonces esto sigue su curso, sigue avanzando. También es así de que cuando estos pacientes son diagnosticados, le hacen su estudio de BK, y esos estudios de BK muestran pues positivo 3 cruces, y al mes donde debe desaparecer, o por lo menos en una cruz, cuando máximo, siguen 3 cruces. Entonces se revisa y hay entonces que hay una resistencia a esto. Entonces no hay. Pero la otra parte es la dejadez del paciente. Ustedes saben que esto entra a un programa de tuberculosis, un programa de salud, un programa no pagado. Entonces, llego, ya sí tengo mi tuberculosis positiva, estuve puto positivo. ¿Dónde vive usted? Yo vivo, por ejemplo, no sé, en cualquier lugar alejado, no sé acá cómo se llama, al costado, cruzando nomás aquí la carretera donde están esos cerritos, ¿cómo se llama? Bueno, ahí, ya póngale usted ahí, o en Villa María del Triunfo, o Villa Salvador, etcétera, ¿no? Ya puedo ir, o en Pachacamac, ya me voy hasta por allá. Listo. Ahí tenemos la posta que queda a Tanja. Y esta posta, usted ve acá, mire, esa posta queda a 4 cuadras de su casa. Toda la medicina se van a trasladar a la posta y usted tiene que ir, como es inyecciones diarias, en un inicio, en la primera fase, vaya y póngase.
Paciente va un día, 2 días, 3 días, una semana y ya se siente un poquito mejor. 2 semanas mejor y después lo comienza a dejar. Comienza ya a no ir un día, no ir 2 días, no ir 3 días. Viene el asistente social y va y lo busca a su casa. A veces lo encuentra, a veces no encuentra. No es que ha viajado, no es que ha salido y no se encuentra. ¿Qué es lo que ocurre cuando llega el paciente y otra vez que se encuentra mejorado, comienza a ir otra vez? ¿Qué es lo que ocurre con este paciente y con la medicina? Comienza a presentar una resistencia. Entonces una resistencia a los medicamentos y eso hace pues que no haya ningún tipo de mejora. Entonces, pero por otra parte, también yo digo, ¿esto es posible que pase así? Sí pasa así. Porque la tuberculosis no escoge grupo familiar, no escoge caramba que, porque yo vivo en Miraflores y él vive en Pachacama o en Villa Salvador, a él le va a dar y al que vive en una zona bastante solvente no le va a dar nada, ¿no? Eso a cualquiera. A usted estudiante de repente también, yo he visto en mi trabajo en Cayetano cuando estaba haciendo la residencia, todos los que trabajaban en el área de microbiología, a todititos le dio tuberculosis. Uno pulmonar, otro renal, otro meningia, ¿cierto? A todos les dio tuberculosis. Entonces eso es lo que pasa. ¿Y qué cosa es lo que decía el médico? Bueno, dieta hiperproteica, bastante alimentación, bastante comida, descanse usted, 0 alcohol, 0 diversiones y todo lo demás. A este señor que vive en Miraflores, sí tiene la capacidad para comer siempre sus buenos potajes, ¿no? Su bistec, su churrasco y todo lo demás. Bastante proteínas, todas las vitaminas que sean, ahí están. ¿Por qué? Porque tiene que combatir su sistema inmune, también es una manera de que combata eso. Pero este señor, ¿no? Que con la justa tiene 50, su desayuno es té con pan y mantequilla, el almuerzo unos fideos sancochados, una sopita de cabeza de hueso o de hueso, manzano, y en la cena otra vez té con pan, ¿no? Entonces ahí pues no tiene la oportunidad que tiene la otra familia de suplir o de por lo menos que su sistema inmune se vea, ¿no? Mejor o más defendido. Por eso yo considero personalmente, yo digo siempre así, que la tuberculosis es el cáncer de los pobres, porque ellos no tienen esa capacidad, ¿no? Que tiene el otro grupo familiar que sí tiene toda esa lesión, por un lado, y por otro lado también el abandono a la lesión. ¿Y por qué le digo esto? Porque la tuberculosis, a pesar de todo lo que se hace, no está descendiendo, está aumentando. Ya ustedes van a ver cuando hagan sus estudios comunitarios o sus visitas comunitarias, van a ver lo que es la enfermedad. Entonces hay que tener en cuenta mucho estos casos. Muy bien, entonces estamos ahí y pasamos entonces a esta lesión y ahí ya le describo cuáles son las causales, ¿no? Entonces vemos muy bien que si el tratamiento es inadecuado o si las defensas se encuentran alteradas, la infección puede diseminar a través de las vías aéreas, los conductos linfáticos o el sistema vascular. Cuando los organismos pasan de los ganglios linfáticos a la circulación venosa y retornan al pulmón, se puede producir la tuberculosis pulmonar biliar. Pero esto no tan solo queda así, yo puedo adelantar. Cuando esto pasa por vía linfática, pasa vía vascular, no tan solo puede pasar al otro pulmón, sino también puede localizarse en cualquier parte del organismo. Y eso ocasiona, ¿qué cosa? La tuberculosis extrapulmonar. El 3% de pacientes con tuberculosis puede hacer tuberculosis extrapulmonar. Localización: estómago, cerebro, riñón, testículo, etc. En cualquier parte. En cualquier parte. Muy bien. El cuadro clínico de la tuberculosis ya lo conocemos. Siempre comienza con un paciente que va a presentar febrícula, una febrícula que con ajuste algunas veces puede llegar a 38 grados centígrados y si no, queda ahí nomás, ¿no? Febrícula, ahí, malestar general, tos. En un principio tos seca, luego tos productiva y cuando esto avanza puede ser tos hemoctónica. Luego tenemos en baja de peso. Es curioso que estos pacientes
siempre bajan de peso. Es característico en esta lesión. Febrícula, malestar, tos seca en inicio, tos productiva posteriormente, de acuerdo a la evolución, ¿no? Baja de peso. Y luego ya tiene una fasis. Esa, cuando se vuelve motórica, inclusive puede también romperse y provocar una vómita, ¿no? Entonces esto provoca un sangrado también que se puede presentar en los pacientes. Muy bien, tenemos eso entonces desde el punto de vista macroscópico. Desde el punto de vista microscópico son lesiones pequeñas, ¿no? Lesiones de consolidación pequeñas, de color blanco, amarillenta, y que se encuentra diseminada por todo el parénquima, Algunas de estas pueden unirse y formar grandes. Estas lesiones macroscópicamente son los granulomas, ¿no? Son formaciones granulomatosas pequeñas de color blanquecino o blanco cremoso o blanco amarillento, ¿no? De diferentes tamaños. Generalmente puede ser de 2-3 milímetros, de diferentes tamaños, y que esto puede coalescerse. Al coalescer forman lesiones mucho mayores y también forman lesiones cavitarias que pueden darse en mayor instancia. Bien, tenemos entonces macroscópicamente ya descritas, y desde el punto de vista microscópico, ¿qué cosa es lo que vamos a encontrar? Entonces, desde el punto de vista microscópico, vamos a encontrar ahí está la lesión, muy bonita, bastante grande, y esto es lo que llamo. Entonces, otra vez, digo, ¿qué ven ahí? ¿Qué ven ahí? ¿No? Entonces, de repente, alguno de ustedes ve la lámina y ve esos espacios. ¿Qué cosas son estos espacios? ¿Cómo se llama? Enfisema. Todos estos son espacios enfisematosos. Pero eso no es lo que quiero. A veces el apuro, ¿no? Por ver la lámina rápido y contestar, se olvidan de estas dos formaciones, ¿no? Entonces, eso es, por eso digo, el enfisema son daños colaterales que se dan, daños colaterales. Entonces, eso no me interesa. Yo no le estoy describiendo en un área enfisematosa sobre nada. ¿Cuál es la característica de esto entonces? Porque se caracteriza microscópicamente por la presencia de lesiones granulomatosas en el parénquima pulmonar. Presencia de lesiones granulomatosas en el parénquima pulmonar. Muy bien. Caracterizadas ¿por qué se caracteriza esto? ¿Qué células constituyen los granulomas? A ver, ¿quién me dice? Los histocitos. ¿Cualquier histocito? Son histocitos activados, ¿no? Los macrófagos activados o otras células epitelioides. La agrupación de estas células epitelioides son las que constituyen el granuloma. ¿Ya? La agrupación de células epitelioides constituye los granulomas. Entonces, eso ya le dije, la primera característica, presencia de formaciones granulomatosas en parénquima pulmonar, caracterizados por, entonces, esto ahí, células epitelioides. 1. 2. Acá le faltó necrosis gaseosa. Necrosis gaseosa con detritus celulares o restos celulares. Necrosis gaseosa con detritus celulares o restos celulares. 3. ¿Qué es esto de acá? Células gigantes, muy bien. Células gigantes multinucleadas tipo Langham o tipo cuerpo extraño. Tipo Langham es porque la localización de los núcleos toma el margen y adopta una formación de herradura, formación de media luna, formación de collarín, etc. Y la de tipo cuerpo extraño, que estos núcleos se ponen al azar en la parte central del citoplasma. Otra característica, ¿cuál sería? Infiltrado inflamatorio linfocitario que rodea al granuloma. Esta disposición de linfocitos que va a rodear al granuloma se le conoce como corona de linfocitos. Corona de linfocitos, que sería otro. Y una quinta
Una quinta característica, ¿cuál sería? Periféricamente, presencia de fibrosis, ¿no? O presencia de fibroblastos. Tienen ustedes escrito, entonces, todas las características del granuloma. Muy bien. Por eso yo no le estoy pidiendo acá, descríbame todo el parénquima pulmonar, no, solamente el parénquima pulmonar con presencia de lesiones neuromatosas. Y ahí es caracterizada por, listo, tenemos ahí entonces toda esta zona mayor aumento, la células epitelioides, cuando hay la necrosis gaseosa, células gigantes, corona linfocito y fibrosis. Acá se ven algunas celulitas, pulso celular. Muy bien. Entonces, este es un panorámico donde estamos viendo ese tipo de lesión. Y como pueden ver también, ¿no? Todo el pulmón en sí, todo el pulmón comienza a dañarse. Por eso comienza a dañarse con áreas inflamatorias. Pero esto no quiero saber nada de esto. Simplemente, si ustedes quieren mencionarlo, menciónenlo. Pero para mí, la lesión característica es el tuberculosis. ¿Qué se llama la lesión? Tuberculosis pulmonar. No se llama enfisema pulmonar. Entonces, toda la característica está centrada a la lesión tuberculosa. Una vez que ustedes han terminado de escribir el granuloma, puede, si tienen tiempo, entonces aumentar a lesiones enfisematosas. Si no, bien, entonces acá tenemos, miren ustedes, son lesiones granulomatosas y aquí, ya como se ve igual, y acá sí nos muestran lo que nos faltaba ver con claridad, ¿no? Miren ustedes acá, todo este tejido fibroso periférico, esta es una lesión granulomatosa, acá también lesión granulomatosa, acá sí se muestra muy bien la fibrosis periférica, y acá mucho mejor todavía, una fibrosis periférica que es lo que le faltaba en la lesión anterior. Muy bien, también tenemos aquí las células gigantes, y acá lo tenemos igual, miren ustedes, igual, células gigantes tipo langa y células gigantes tipo cuerpo están la corona linfocito y las células epitelioides. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Ninguna. Pasamos entonces a otra lesión. La otra lesión es el carcinoma epidermoide pulmonar. Esta lesión yo creo que está descrita como carcinoma broncogénito en su guía. Para decirles que el carcinoma broncogénito no viene a ser sino es bronquial, génito, origen. Entonces, un carcinoma que se origina en el epitelio bronquial, ¿no? Del árbol respiratorio. Entonces, pero el carcinoma epidermoide es uno de los cánceres que se origina en el epitelio bronquial. Entonces ustedes ya deben haber dicho en su teoría de que el carcinoma de pulmón se clasifica en carcinoma broncogénito, y esto se va a subclasificar ¿en qué? En carcinoma escamoso o carcinoma epidermoide. Luego, ¿en qué se va a clasificar? En los adenocarcinomas. Los adenocarcinomas, porque vamos a encontrar dos tipos de adenocarcinomas que también lo vamos a ver ahora. Los carcinomas a células pequeñas y los carcinomas indiferenciados. Células pequeñas también es una característica que vamos a tener en este tipo de lesiones. La causa de esta lesión generalmente es el tabaco, ¿no? La causa es el tabaco, lejos es el tabaco, ¿no? Entonces, esta causa es producido el tabaco, dependiendo mucho de la cantidad de cigarrillos que fume el paciente. Mientras más cigarrillos fuma, mayor posibilidad de hacer cáncer de pulmón se tiene. Este cáncer de pulmón, entonces, va a ser, todo este epitelio va a ser afectado por toda esta sustancia que contiene el humo del tabaco. Ya lo hemos dicho, son más de 1.200 sustancias tóxicas y dentro de ellas son sobre 70. Vamos a ponerlo así, redondeamos nosotros generalmente cerca de 100 sustancias que son cancerígenas. Y estas son las que van a afectar esta lesión.
¿Qué cosa es lo que hace el organismo? El organismo, cuando comienza una persona a fumar, entonces esta sustancia es una sustancia irritativa. Hemos hablado en su ciclo anterior acerca de la metaplasia, ¿no es cierto? Metaplasia epitelial. Esta sustancia irritativa, ¿no?, comienza a afectar el epitelio respiratorio. Entonces, al ser afectada, entonces esto comienza a cambiar este epitelio respiratorio por otro epitelio que supuestamente va a ser mucho más resistente a esta acción del humo del tabaco. Entonces se comienza a formar una metaplasia escamosa. Al reemplazar esta metaplasia escamosa al epitelio respiratorio, supuestamente resiste más todas estas sustancias irritativas, tabaco, pero su núcleo no. Entonces, el núcleo afecta más. ¿Por qué? Porque acá se ha producido un proceso inflamatorio crónico que trae el paciente. Y ese proceso inflamatorio crónico produce alteraciones en el genoma de estas células. Al producirse alteraciones, comienza a presentar, ¿qué cosa? Comienza a presentar cambios celulares. Y que esto va, este epitelio, ¿no?, este epitelio escamoso, nuevo o neoformado, comienza a ver con una displasia leve, una displasia moderada o una displasia severa. Esto entonces, ¿dónde crece? Crece el epitelio dentro del epitelio respiratorio. Entonces, toda la zona bronquial se afectada y esto comienza ya a crecer, comienza a engrosarse, ¿no? Comienza con atipia citológica, un engrosamiento y grosor de la mucosa. Entonces comienza a ser reemplazada y esto comienza a engrosarse. Ustedes saben que esta metaplasia, displasia leve, displasia moderada, displasia severa, puede producir cáncer, rompe la membrana basal, carcinoma infiltrante e infiltra el parénquima pulmonar. Entonces aquí sucede eso, cuando comienza a crecer, este bronquio ya comienza a engrosarse y también comienza a aparecer un crecimiento, una masa tumoral que puede ser sólida o puede ser de aspecto fungoso o vegetante, que va a crecer dentro de la luz bronquial. Entonces comienza a haber una masa fungosa. Esta masa fungosa que crece en un inicio intraluminal, o sea, dentro de la luz bronquial, entonces comienza a romper la pared y comienza a infiltrar, una infiltración de la pared. Ya se hace pues entonces un carcinoma infiltrante. Se hace un carcinoma infiltrante y este comienza en un principio a afectar todo alrededor bronquial, peribronquial. Pero en el hígado no tan solo está el bronquio, sino ¿qué más tenemos? Los vasos, ¿no? Arterias pulmonares, aorta tenemos ahí y comienza a rodearlo. Esto hace uno de los grandes problemas que cuando se diagnostica no se puede operar por la cantidad de vasos grandes, de gran calibre que tienen alrededor. Entonces esto comienza a presentar como cuando afecta y infiltra el parénquima pulmonar, se muestra como una masa tumoral blanquecina, irregular, ¿no?, infiltrativa, ¿no?, que rodea a bronquios y vasos sanguíneos de gran calibre. Algunas veces puede presentar área de necrosis. Entonces ya lo tenemos ahí descrito muy bien a este tipo de lesión. Y ahí lo tienen, ahí tienen ya más de cerca para que vean cómo es. Bien, entonces ya tenemos esto, ya sabemos cómo está ahí la lesión. Miren ustedes, acá se el corte para ver cómo es que está toda la luz bronquial, está comprometida y cómo el roto está invadiendo todo el parénquima pulmonar. Por supuestamente con algunas zonas hemorrágicas, como se ve en la microfotografía. Bien. Desde el punto de vista clínico,
desgraciadamente, esta lesión en sus inicios pasa desapercibida. Nadie sabe que tiene cáncer. Pasa desapercibida. De repente, sí se manifiestan con algo que no le hacemos caso. ¿Qué cosa es lo que pasa con el paciente fumador? ¿Qué cosa es lo que siempre tiene? La tos, ¿no? Tos del fumador se le llama, ¿no? Su tos crónica. Siempre está con su tos crónica todo el fumador. Entonces todo le achaca, no, es un cigarro, nada más. Deja de fumar. ¿Usted cree que si el señor deja de fumar se puede revertir la lesión displásica? Sí, es un principio. ¿La metaplasia se puede revertir? Sí se revierte. Si se revierte, entonces se revierte eso, ¿no? Y puede haber, salvo que ya esté pues en una displasia severa y que ya no hay nada. Pero si es moderada, cuando eso es en sus inicios, se puede revertir. Muy bien, entonces este pacientito, estos señores, siempre es asintomático. Lo primero, la primarina silenciosa es asintomática, ¿no? Aquí mira, solamente puede haber cambio displásico, nada más. Displásico. Pero la displasia da sintomatología, entonces no sabemos nunca. Pero sí podría ser que este paciente se queje de su tos, y de repente ronqueras algunas veces, tos, o de repente conversando, que se le vaya y se le apague la voz. Estamos aquí, yo de repente estoy dictando clase, ¿no? Una voz gruesa, sonora y todo lo demás, y de repente, disculpe, me ha afectado el aire, achaco eso. Luego descanso, me tomo un poquito de agua y después, ya, ahora sí, ya, vuelvo otra vez así. Entonces, eso también puede darse. Y cuando sea eso, ojo, cuando sea eso es porque ya hay compromiso. Y compromiso también. Y con afectación que por ahí pasa, afectación a nivel de la laringe, lo que baja. Hay un nerviecito que se llama el vago, ¿no? Entonces, eso puede estar afectado y eso puede afectarle también a este tipo de lesión. Muy bien. En la fase media preclínica igual también, ¿no? También es asintomática. O sea, en sus inicios, esta lesión es asintomática. Sin embargo, se puede manifestar con tos, ¿no? Una tos seca muchas veces, y después se agrega ya la fase clínica, que es en la fase tardía. Ya aparece todo ahí, ¿no? O sea, en la fase tardía, este paciente con cáncer ya lo diagnostica, hasta el vigilante lo diagnostica, ¿no? Apenas lo deja, estas cosas. Entonces, eso es así. Y por eso es que muchas veces se escribe eso. Entonces, olvídense por favor, olvídense los porcentajes, me olvidé de borrarlo, olvídense los porcentajes, y tenemos que en su primera fase, entonces, asintomático. Primera fase es asintomático. Luego, ¿qué viene? Tos. Esa tos persistente y progresiva. Tos persistente, progresiva. Dolor torácico, ya cuando está aumentando también esa tos, ya le duele el pecho. ¿Por qué? Por la tos, ¿no? Entonces, de todo dolor. Aquí también puede presentar dificultad para respirar. ¿Y por qué la dificultad para respirar? Porque muchas veces de ello que habíamos dicho en el crecimiento, ¿cómo va a ser? Que a veces una masa intraluminal o intravascular. Y eso puede desencadenar en estos pacientes pues algún tipo de disnea, ¿no? De dificultad respiratoria. Doloroso cuando ya se fue a la metástasis. Pérdida de peso cuando ya está avanzado. Una pérdida de peso está avanzada. Entonces esta lesión ya en fases ya mucho más avanzadas, ¿no? Y otra cosa que también puede ser cuando el paciente presenta un carcinoma a célula pequeña, a veces no puede presentar ni un tipo de alteraciones clínicas, pero sí presenta síndrome paraneoplásico. O sea, síndrome paraneoplásico, como si esto actúa como si fuese un tumor neuroendocrino. Son las características que van a presentar estos tipos de pacientes, ¿no? Asintomatología. Cuando nosotros diagnosticamos este cáncer, ya el paciente viene baja de peso, viene fatigado, anémico, con tos, disnea, dolor, ya es un cáncer avanzado,
¿Y qué cosa es lo que nos da a nosotros? El pronóstico es malo. Uno lo diagnostica y a veces estamos hablando con los familiares cuál es la mejor forma de tratamiento y se nos va el paciente. ¿Por qué? Porque el pronóstico es malo. Igual que el cáncer de hígado, igual que el cáncer de páncreas, el pronóstico es malo, ¿no? Bien, entonces tenemos ahí desde el punto de vista clínico. Desde el punto de vista histológico, ya hemos dicho que este es un carcinoma escamoso o carcinoma epidermoide. Yo no lo llamo, personalmente, no me gusta mucho llamarlo carcinoma epidermoide. Le llamo carcinoma epidermoide cuando es de la piel, directamente de la piel. Aquí también se puede llamar, pero más me gusta llamarlo carcinoma escamoso. Igual también, y no tan solo ahí, sino en el esófago, carcinoma escamoso, en la vejiga, carcinoma escamoso, en el pene, carcinoma escamoso, ¿no? Entonces, para mí es mucho mejor. Cuando es en piel, carcinoma epidermoide, ¿no? Bien, pero por su presentación citológica corresponde, pues, en realidad a un carcinoma epidermoide, y por eso se le llama así, por las características citológicas. Bien, entonces, ¿qué cosa es lo que vean acá? Miren ustedes acá, este es de bronquio y este es proliferación. Gran proliferación ¿de qué? De células escamosas. Gran proliferación de células escamosas. Lo primero que tenemos. Infiltrante. Muy bien, ¿por qué? Infiltra el parénquima pulmonar. Compromete, pero ya no está en los bronquios, sino ya roto. Gran proliferación, ¿no? de células escamosas, ¿no? Infiltrantes, porque infiltran y compromete el parénquima pulmonar. Que puede ser esto bien diferenciado, moderadamente diferenciada o pobremente diferenciada. Bien diferenciada, moderadamente diferenciada o pobremente diferenciada. Y que la va a caracterizar a esto es la presencia. ¿Por qué dice que usted es escamoso? ¿O por qué se dice que es epidermoide? Porque hay los desmosomas, presencia de desmosomas. Estos desmosomas no vienen a ser sino unos puentecitos, una fibrilla que están entre células y células. Esos son los desmosomas, ¿no? Por eso es esto es. Y también otra característica es de que estas células pueden tener queratina, o sea, pueden ser queratinizantes o no queratinizantes. Queratinizantes o no queratinizantes. Y también pueden tener perlas poróticas. Esa es la característica básica de toda esta lesión. Muy bien, entonces ya tenemos ahí, bueno, ahí que se ha puesto. Son carcinomas sólidos con diferenciación corta, bueno, puede ser o presencia abundante de puente intercelular o demosoma, y puede ser bien diferenciado, moderadamente diferenciado, o pobremente o mal diferenciado. ¿Bien? Entonces, esto es así. Entonces, le repito otra vez la microscopía. Proliferación, ¿no?, de células escamosas, malignas, infiltrante, que pueden ser bien diferenciadas, moderadamente diferenciadas o pobremente diferenciadas. También pueden presentarse queratinizantes como células queratinizantes o no queratinizantes, o con queratinizantes con perlas córneas y no queratinizantes. Así. Entonces ahí lo tienen. Y otra característica es la presencia de los demosomas, que son lo que nos permite a nosotros certificar o decir que esto es un carcinoma epidermoide, ¿no?, o un carcinoma escamoso. Esas son las características que muestran. Entonces, yo no le estoy hablando aquí de las características nucleares, no, porque esto es en general, porque si yo le pido a ustedes cada uno de las características, entonces estamos llegando a otra. La idea es que ustedes conozcan en general toda esta patología pulmonar, ¿no? No interesa si es pobremente diferenciada. Generalmente la gran mayoría, para conocimiento propio, se muestra como moderadamente diferenciada. Generalmente.
Bien, entonces ahí miren ustedes, tenemos mitosis atípica, mitosis, y acá miren estos espacios blanquecinos, en una célula y en la otra célula se ven como unos hilitos ahí que unen unas células y otras células. Esos son los demosomas, ¿no? La atipia no está marcada acá. Presencia de mitosis atípica, esos son también los que llaman la atención, los que lo hagan a decir el grado de lesión. Otra vez se puede encontrar igual también células escamosas malignas, ¿no? Con desmosomas marcados, no queratinizante, por ejemplo, hasta ahí es no queratinizante, entonces puede ser. Bien. Muy bien, seguimos ahí, y acá miren ustedes, queratinizante con perlas córneas, y acá también se ve queratinizante, ¿no? Es lo que se ve. Entonces, por eso le dicen esta neoplasia maligna escamosa, queratinizante o no queratinizante. Es lo que nosotros frente ponemos ahí. Si es queratinizante, sin perlas córneas o con perlas córneas. Moderadamente diferenciado o pobremente diferenciado. Para decirle que los pobremente diferenciados no tienen perlas córneas, ¿no? Eso sí. Muy bien, entonces esto sería pues lo que correspondería a esta lámina. Vamos a ver en un panorámico, miren ustedes ahí, casi toda la línea media de este panorámico hacia ese lado. Si estamos de frente, hacia el lado izquierdo. Si nos ponemos en posición, en el lado derecho. Pero toda esta zona es cáncer, toda esta zona área pulmonar con afectaciones, algunas de ellas enfisematosa, ¿no? Bien. Uy, se pasó. Bueno, si quieren tomar una fotito ahí, está. Ok. Bien. Entonces, preguntas. ¿Podría poner la imagen del no queratinizante, por favor? Esta es queratinizante con perlas córneas y la no queratinizante es esta. Gracias. ¿Ya? Bien, entonces ahora sí, pasamos. Vamos a pasar entonces. Ahora que nos toca el adenocarcinoma. Bien, entonces en un inicio le dije que también se distinguía dentro de la neoplasia maligna los adenocarcinomas. Y el adenocarcinoma del pulmón tiene cierta característica, ¿no? El adenocarcinoma del pulmón, a veces es el adenocarcinoma que su localización va a ser a nivel del hilo, o sea, una localización muy similar a la localización del carcinoma epidermoide. Muy similar, o sea, a nivel del ilio, ahí se localiza uno. Ese es el adenocarcinoma usual o adenocarcinoma de localización iliar, ahí localizamos. Y la otra es el adenocarcinoma que se localiza en la periferia, en las partes alejadas. Eso corresponde a los adenocarcinomas bronquiolo-alveolar. Esto se va a dar, esta neoplasia se origina en los bronquiolos terminales y en las paredes alveolares. Bronquiolos terminales y paredes alveolares. Por eso bronquiolo alveolar, ¿no? Bien, todas estas lesiones neoplásicas se van a ver más en mujeres que en hombres, ¿no? Más mujeres, y sobre todo también en aquellas personas que no fuman. También se va a ver esto, cosa curiosa. Esta neoplasia maligna se van a ver en mujeres que no fuman, o en hombres. El crecimiento es lento. Ahora, esto también se puede presentar normalmente, se puede presentar en el mismo sexo. En todos los sexos se puede presentar. Ahora, y muchas veces estas lesiones de los adenocarcinomas, a veces aquellos pacientes que han tenido una lesión cavitaria, por ejemplo, ¿no? O sea, una tuberculosis, y esa tuberculosis en el proceso de reparación celular queda una zona de fibrosis o una cicatriz fibrosa. En esa área cicatricial puede aparecer en un futuro un adenocarcinoma. O a otros pacientes que de repente
por A, B o C motivo, han sido operados. Y también en esa área cicatricial o en esa herida operatoria pulmonar también puede aparecer un adenocarcinoma. Por eso se le dice, se asocia a veces a la zona de cicatrices, de infarto o una tuberculosis pulmonar. ¿Cuál es la sintomatología? Generalmente cuando esto está lejos, entonces tenemos tos, puede ser tos, hemoptisis, dolor, ¿no? Tos, hemoptisis, dolor. Pero cuando esté en el ilio, en la zona iliar, igual, puede ser también una sintomatología muy similar a la que hemos visto al carcinoma epidermoide. Entonces, ahora, esto es, por supuestamente, la diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Entonces, que si esto es descubierto en forma temprana, se hace pues una lobectomía y listo, ¿no? Como que el pronóstico es mucho mejor. Macroscópicamente, esta lesión generalmente es única. Algunas veces puede presentar algunos moditos adicionales. Es única, puede ser de un color blanquecino o a veces blanco cremoso, de bordes irregulares, ¿no? Y de localización periférica. Eso es lo que se localiza en esta. Sobre todo lo que estoy describiendo ahí es el adenocarcinoma bronquiolo alveolar. Adenocarcinoma bronquiolo alveolar, ¿no? El bronquiolo alveolar entonces se localiza como lesión única o alguna vez múltiples de localización periférica, de color blanquecina, de bordes irregulares. Y el tamaño también es pequeño, así que eso es lo que caracteriza básicamente a este tipo de lesión. Entonces ustedes se dan cuenta que esta microfotografía, miren ustedes ahí, entonces tenemos los bronquios mayores y toda esta es la lesión. Entonces, eso ya se dan cuenta que esta es una adenocarcinoma de localización biliar o localización usual. Entonces, es donde usualmente pueden aparecer estas lesiones. Y esto también se va a originar igual que las lesiones del carcinoma escamoso, se va a originar también un cambio metaplásico. Entonces, y esto puede ser una metaplasia de tipo glandular y glandular a todos estos cambios que se van a dar y esta neoplasia. La histología varía entonces de un tumor bien diferenciado como elementos glandulares, lesiones papilares y hasta masa sólida. Entonces son neoplasia maligna, ¿no? Glandular o estructura glandular, ¿no? Algunas veces sólida y otras veces no. El 80% son producción de mucina. En el bien diferenciado podemos ser células cilíndricas cuboides y que tapizan el tabique glandular. Muy bien, eso es una descripción bastante no tan específica, sino qué cosa lo que me interesaría. Ustedes miren ustedes acá un nódulo y acá otro componente glandular. Entonces una proliferación de células neoplásicas malignas con patrón glandular, ¿no? Con proliferación de células neoplásicas malignas con patrón glandular. ¿Y por qué decimos eso? Porque miren ustedes la estructura con patrón glandular, acá tenemos otra, y con presencia de formaciones micropapilares, con patrón glandular y con presencia de formaciones micropapilares. Eso también es bastante llamativo. Ahí ya lo vemos nosotros y acá lo podemos ver. Aquí está el epitelio, ¿no? Glandular y acá tenemos que todas esas son formaciones que se han roto estas papilitas, ¿no? Formaciones papilares. Esto no lo estamos acá, yo no le estoy diciendo tampoco cuáles las características nucleares en sí, no le estoy diciendo eso, simplemente aquí se ve mucho mejor. Miren ustedes toda esta estructura glandular, ¿no? Estructura glandular revestida por unas células malignas con formaciones micropapilares. La estructura glandular revestida por estas células malignas que pueden ser cúbicas o pueden ser cilíndricas
y conformaciones micropapilares. Acá igual, miren ustedes, acá igual, son grandes formaciones, o gran cantidad de formaciones glandulares. Y acá ya son las papilitas que se observan dentro, se lo están viendo ustedes como un hondito, o esta es una formación bastante elevada, proliferante. Y acá qué bonito se ve, estructuras glandulares revestidas por células cúbicos cilíndricas, malignas, ¿no? Con formaciones micropapilares. Todas estas son formaciones de crecimiento micropapilar. Todo esto caracteriza a esta lesión. Vamos a ver otra más. Aquí tenemos. Este es un panorámico en la cual nos muestra pues el área del cartílago. Acá nos muestra pues también el epitelio bronquial en un inicio, con cambios ya aquí que se van a dar neoplásicos, hacia abajo ya está cambio neoplásico como se ve, y hacia más abajo, que no se nota acá, el infiltrado al parénquima pulmonar y que va a llegar aquí. Esta sí es una zona de células mucoides que se van a estar pegadas en la pared bronquial. Muy bien, ahí lo tenemos entonces, tenemos este nodulito de estructuras glandulares, y acá tenemos, esto no es cáncer por si acaso, esas son células secretoras nada más, ¿no? O mucos secretores, pero creo que va a caracterizar a esta lesión. Bien, vamos a ver, este es un cartílago hialino tejido fibroso que está rodeando a este nódulo canceroso. Y ahí, pues, francamente, ya vemos las estructuras, pues entonces, glandulares, ¿no? La estructura glandular, y acá sí ya se describe lo que le había puesto, que este epitelio glandular puede ser cúbico o puede ser cilíndrico, ¿no? Y con formaciones micropapilares. Bien, correspondería eso entonces a esta. ¿Preguntas? Ninguna. Pasamos entonces a la otra lámina, que es el mesotelio, ¿no? El mesotelio maligno. ¿Y? Esta es una neoplasia también maligna, es una neoplasia que se va a originar a nivel de las células mesoteliales. Las células mesoteliales se van a encontrar en la pleura visceral, ¿no? En la pleura tejido pleural, también se va a encontrar en el epitelio de cubierta de la cavidad abdominal, también son células mesoteliales. También se va a encontrar en el epitelio de cubierta del pericardio, son células mesoteliales, y también se va a encontrar en el epitelio testicular, de las túnicas testiculares. Entonces, donde hay este epitelio, puede haber esta enfermedad, ¿no? Son células mesoteliales, encontrar en cualquier parte, ¿no? Acá felizmente está más focalizada a nivel del pericardio, a nivel de la superficie de la cavidad abdominal, a nivel de la pleura y a nivel del testículo. Bien, esta es una neoplasia maligna que se va a tener origen, ¿por qué? Por el asbesto. La asbestosis es la que va a dar origen a esta lesión. Esta asbestosis o asbesto, entonces es asbesto o amianto, que se llama, son aquellos que trabajan en las gasieras, en las minas, en empresas de aislantes, etc. También tenemos acá una área bastante común que produce esta lesión, que es la zona, por ejemplo, aquellos trabajadores mecánicos, los que se dedican a la mecánica, y los freneros. Esos freneros mucho trabajan con la paja de freno o la pastilla de freno. Esos son generalmente de amianto o de asbesto. Y eso pues al cambiar, uno lo lleva el auto, entonces para el cambio de estas pastillas o el cambio de esta faja de freno, entonces el frenero pone su lima eléctrica y comienza pues a darle forma y para que quede igualdad de esa faja de freno en el aro de la llanta. Todo eso es amianto. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Es simplemente que el mecánico comienza por esa línea, sale un polvillo y él no se protege, no es nada.
Entonces todo se llena de ese elemento. Igualmente otros trabajadores que también van a producir esto. Pero no tan solo eso, sino también que todo ese polvillo se pega en la ropa. Se pega en la ropa, esa ropa la lleva a casa. ¿Quién la agarra? La señora, la pone a la lavadora y antes de lavarla, ¿qué es lo que hace? La sacude totalmente. Al sacudirla, ¿qué es lo que esparce? El amianto o el asbesto. Produce eso y comienza a respirar. Pero eso no se da, esta enfermedad no se da pues al día siguiente, ¿no? Si es que pasan unos 25, 30 o 40 años pueden pasar para recién adquirir esta enfermedad. Y cuando se adquiere esta enfermedad, bueno, hay una cosa curiosa también cuando se adquiere esta enfermedad. Esta enfermedad generalmente debuta ¿con qué? Con una disnea, con dolor y con derrame, ¿no? Así debuta esto, con un dolor, una disnea, o sea, una dificultad para respirar y con derrame. Entonces lo tenemos característico, esta lesión, ¿no? Es característica que se va a presentar ahí. Entonces vemos ahí, ya también es una foto que tiene y aquí lo tenemos, ¿no? Entonces aquí le faltó el derrame, ¿no? Porque es lo característico, se muestra siempre el derrame pleural, el dolor y la disnea. Bien, todo esto entonces se produce ya en personas mayores. ¿Y por qué se produce eso? Se produce pues porque esta lesión pues comienza a afectar, ¿no? Directamente entonces comienza a afectar la pleura, ¿no? Comienza el pulmón que ha afectado, una gruesa capa de tejido, ¿no? Comienza a verse, tejido pulmonar gelatinoso o de aspecto un color amarillento o un color cremoso se va a ver, y de aspecto gelatinoso, o sea, blando, que es lo característico que vamos a encontrar acá en esta lesión. Esto puede ser, esta es una pleura normal y aquí puede ser focal o de repente puede comprometer todo el espacio pleural. Todo puede comprometer, ya dependiendo también del grado de la lesión, ¿no? Entonces eso puede afectar. A veces cuando se inicia se puede ver con pequeñas elevaciones en engrosamiento, pequeñas elevaciones en engrosamiento de la parte pleural, ¿no? Y ahí lo tenemos macroscópicamente, es un engrosamiento de la pared pleural que toma una coloración amarillenta o cremosa de consistencia blanda, ¿no? De consistencia blanda que puede ser focal o puede rodear a todo el parénquima pulmonar. ¿Sí? Lo tienen entonces ahí muy bien especificado y acá también. Entonces tienen ahí. Microscópicamente, ¿qué cosa es lo que va a caracterizar a esta lesión? Microscópicamente, entonces, ¿cuál va a ser su respuesta? Que microscópicamente se caracteriza por presentar tres patrones histológicos. Patrón fuso celular o patrón sarcomatoide, patrón epitelial y patrón mixto. ¿No? Entonces, el mesotelioma se caracteriza por presentar tres patrones histológicos. El patrón sarcomatoide, el patrón epitelial y el patrón mixto. El patrón mixto lo llamamos porque es una combinación entre el epitelial y el sarcomatoide. Yo no le voy a especificar acá otras variantes, porque cuando hablamos nosotros del patrón epitelial hay otras variantes también. De repente ya se lo han dicho también a ustedes en su teoría, que este patrón epitelial puede ser pseudoepitelial o epitelioide, puede ser glandular o pseudoglandular también, ¿no? Entonces hay una variante ahí, entonces no quiero, si ustedes ya lo saben, perfecto, pero en realidad es una variante histológica que da en estos patrones. Muy bien, entonces ustedes pueden ver acá, miren esto, cómo son células fusocelulares dispuestas,
¿no? En forma de uso. Y esto pues, acá se ven algunas otras celulitas, un poquito de citoplasma un poco más amplio. Vamos a ver esto. Y esto es lo que nos lleva a pensar que este es un patrón fuso celular, ¿no? Un patrón sarcomatoide. Y ese patrón sarcomatoide ya vamos a verlo después en la característica histológica, porque aquí no la vemos. Entonces, a mayor aumento, miren ustedes la manera de uso, ¿no? Cómo va acá igual, todo eso es un patrón sarcomatoide. Esta otra área, miren ustedes aquí, esta célula ya es un poco más amplio, un citoplasma amplio, un núcleo también mucho más grande. Estas son células que parecen pero no son epitelioides. Entonces este es el patrón epitelioide. Entonces ya hemos visto patrón uso celular, patrón epitelioide. Muy bien. Y este patrón epitelioide, ¿por qué decimos que esto? Miren ustedes ahí, la tipicidad que presenta, ahí está, células uso celulares, gran atipia celular, algunas muestran núcleos vaculados, alargados, núcleos vaculados, característica de un sarcoma. Por eso es el patrón sarcomatoso. Patrón sarcomatoso. Y usted ve la fibra como va, no en forma de uso, en forma longitudinal. Este es un patrón sarcomatoso. Y por las características nucleares, núcleos grandes, núcleos alargados, grandes, con vacuolas nucleares, entonces todo eso da esta característica que corresponde. Y por otro lado, la parte epitelial también son células epitelioides, igual también de citoplasma amplio, con núcleo pleomórfico, todos los núcleos diferentes unos a otros. Este es el patrón epitelio. Entonces, yo creo que acá tampoco hay un problema en diagnosticarlo, porque ustedes ya saben cómo mencionarlo en su descripción. Muy bien, esta foto no vale, esta foto no vale. Aquí lo tenemos. Entonces miren ustedes acá, esta es una foto en panorámica tomada desde la parte inicial, desde la capa muscular que está fuera de la pared de la pleura, ¿no? Y esta comienza aquí y en la pleura parental visceral el engrosamiento y el crecimiento, la proliferación neoplásica proliferación de células mesoteliales neoplásicas, ¿no? Con diferentes patrones. Ahí vemos más que todo el pseudo epitelioide o epiteliales. Muy bien, esto correspondería entonces a toda este grupo de láminas. No sé si tengo preguntas. Y ahí acabó la sesión. A ver, sus compañeros macroscópicamente, ¿qué se encuentran? A ver. Engrosamiento de la pared. Lo primero que se va a encontrar es un engrosamiento de la capa pleural, ¿no? Un engrosamiento de la capa pleural que puede ser focal o puede ser difuso, que compromete todo y engloba todo el parénquima pulmonar o todo. Y que es de un color blanquecino o un color cremoso con aspecto gelatinoso. Muy bien. ¿Qué otra cosa más? Ok. Entonces, ya tenemos todo listo. Bien. ¿Preguntas? ¿Ninguna?